En el ejercicio número 4 vamos a resolver un problema relacionado con lo que son condensadores o también llamados capacitores. Bueno, primero que los condensadores son placas, o vamos a considerarlo en este caso un condensador de placas paralelas. Y estas placas deben estar a una distancia muy pequeña entre ellas, o sea, una distancia de separación debe ser muy pequeña. Y justo nos menciona, nos dice, un capacitor de placas paralelas de aire. Eso implica que aquí entre las plaquitas solamente existe aire. Se puede colocar algún tipo de sustancia dieléctrica, sí. En este caso te dice que es aire lo que se tiene entre las placas. Y dice que tiene una capacidad de 245 picofaradios o picofarad. Asimismo, la carga que almacena, cuando tú tienes un condensador, vamos a tener que una de las placas tiene una carga positiva de más Q y la otra tiene una carga negativa de menos Q. La cantidad es la misma, solamente difieren en el signo. Asimismo, estas plaquitas están separadas una distancia de que es 0,328 milímetros. La primera pregunta que nos hacen es, en la parte A, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas? Para esto vamos a recordar la definición de capacidad. Recordemos que la capacidad se define como la carga que se almacena en las plaquitas entre la diferencia de potencial, que por ahora voy a estar colocando así. Más adelante vamos, o algunas veces van a ver que voy a colocar simplemente esto, el V, donde el V ya representaría la diferencia de potencial. Entonces de aquí, si yo quisiera la diferencia de potencial, lo único que haríamos es despejar y tendríamos que la diferencia de potencial sería la carga entre la capacidad. La carga almacenada es de 0,148 mili. No olvidar que el mili es 10 a la menos 3. Entonces sería esto multiplicado por 10 a la menos 3 coulomb. Y todo eso dividido entre la capacidad, que es 245. El prefijo pico significa 10 a la menos 12. Dividiendo esto, obtenemos 6,04 por 10 a la 5 voltios o volt. Entonces sería la diferencia de potencial entre las plaquitas, entre las placas. Esa es la parte A. Aquí no se ha aplicado simplemente la definición de capacidad, que es la carga almacenada en una de las placas o las placas entre la diferencia de potencial entre las mismas. En la parte B, sí ya se menciona acerca de cómo calcular la capacidad específicamente para las placas, para el condensador o el capacitor de placas paralelas. Y para esto hay que recordar que cuando tenemos un condensador o un capacitor de placas paralelas, la capacidad lo podemos calcular con la siguiente expresión. La capacidad va a ser igual a la permitividad multiplicado por el área de las placas, y esto dividido entre la distancia de separación entre las mismas. Estoy usando la permitividad del vacío, ese que aparece aquí, porque justamente nos dice que es un capacitor de placas paralelas de aire. Si hubiera acá algún tipo de dieléctrico, tendrían que indicarme o el valor de esta permitividad del dieléctrico, o al menos la permitividad relativa. ¿Qué significa esa permitividad relativa, o también llamada la constante dieléctrica? ¿Cuántas veces la del vacío es? Nada más. En este caso estoy usando la del vacío. Entonces, si yo quisiera, de aquí lo que me están pidiendo para la parte B es cuál es el área de cada placa. Entonces, si yo quiero encontrar el área, simplemente vamos a despejar. Entonces nos quedaría que el área va a ser igual a la capacidad multiplicado por la distancia, y esto dividido entre la permitividad eléctrica del vacío. Reemplazando tendríamos que la capacidad nos dijeron que era 245
picofaradios, 245 por 10 a la menos 12. La distancia de separación entre las placas nos dijeron que era de 0,328 milímetros. Recordemos que cuando hablamos de mili, el prefijo mili es 10 a la menos 3. Entonces nos va quedando de esta manera. Por 0,328 por 10 a la menos 3 metros. Y todo esto dividido entre la permitida eléctrica, que sabemos que vale 8,85 por 10 a la menos 12 farad faradios dividido con metros. Bueno, de aquí operando esto, obtendríamos que el área es de 9,08 por 10 a la menos 3 y saldría en metros cuadrados. Entonces, ese sería el área de una de las plaquitas. O sea, recuerden que estos son placas, entonces se verían algo así. Son placas paralelas y por acá está la otra placa que están conectadas. Entonces, el área se refiere a esta área. El área de esa plaquita. Eso es lo que vamos a encontrar, el área de una de las placas. Ya está entonces la parte B. Vamos a la parte C. En la parte C nos habla acerca de la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Fíjense que aquí yo ya había dibujado un campo eléctrico. Cuando hablamos de un condensador, un capacitor de placas paralelas, en este caso, el campo eléctrico ya lo hemos estudiado, que es el campo eléctrico uniforme, es un campo que se conoce. Y además también en problemas anteriores hemos encontrado una relación que existe para el campo eléctrico uniforme. Entonces vamos a aprovechar eso. Recordemos que habíamos dicho que se cumplía que la diferencia potencial, que ahora simplemente voy a colocarlo de esta manera, la diferencia potencial era igual a la intensidad de campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación entre las superficies equipotenciales. Con esto me va a ayudar para encontrar lo que me están pidiendo, que es el módulo de intensidad del campo eléctrico. Entonces aquí despejamos y tendríamos que la intensidad de campo eléctrico es la diferencia potencial entre la distancia de separación entre las superficies equipotenciales. La diferencia potencial yo lo calculamos hace un momento, que es el 6,04 por 10 a la 5 volt. Entonces lo reemplazaríamos acá. 6,04 por 10 a la 5 volt. Y esto dividido entre la distancia de separación entre las superficies. Se supone que estamos tomando este punto y este punto, o sea, cada una de las placas como superficies equipotenciales. Y entonces la distancia de separación sería la distancia que hemos colocado por acá, que es 0,328 por 10 a la menos 3, porque está en milímetros. Entonces sería entre 0,328 por 10 a la menos 3 metros. Haciendo la división de esto nos va a dar 1,841 por 10 a la 9 volt por metro. Y esa sería la intensidad de campo eléctrico. Fíjense que esta intensidad de campo eléctrico está saliendo en volt por metro, que es equivalente a que salga newton por coulomb, que es la unidad que seguramente deben recordar para la intensidad de campo eléctrico. Y en la última parte, en la parte de dice cuál es la densidad superficial de carga en cada placa. En ese tipo de situaciones donde vemos capacitores de placas paralelas, la carga se está distribuyendo de manera uniforme. Entonces, si yo quisiera encontrar la densidad de carga, tengo varias opciones. Puedo relacionarlo a lo mejor con campos eléctricos, pero lo más sencillo, en este caso, como yo sé que es una distribución uniforme, podría decir que la densidad de carga superficial vendría a ser simplemente la carga dividida entre el área. Entonces, lo único que hacemos es dividir la carga, que sabemos que vale 0,148 milicoulomb, 0,148 por 10 a la menos 3 coulomb, entre el área que encontramos hace un momento, que es 9,08 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Dividimos esto y nos va a quedar que entonces la densidad de carga superficial es de 1,63 por 10 a la menos 2 coulomb por cada metro cuadrado.
Y eso vendría a ser entonces la parte D y con eso finaliza el ejercicio.